Bueno, vamos a hablar en este caso de lo que es la gravedad. La gravedad, que es la atracción que se ejerce entre dos cuerpos, en este caso que se sitúan pues en el espacio. Tenemos aquí un cuerpo que puede ser el planeta Tierra, por poner un ejemplo, el planeta Tierra, y por ejemplo el planeta Tierra pues ejerce una atracción sobre otro astro, otro cuerpo que se encuentre en el espacio. Un astro que puede ser un satélite o puede ser cualquier objeto. Ejerce una atracción hacia la Tierra. Pues bueno, esto se denomina la gravedad. Bueno, ¿y por qué se produce esa atracción? Se produce porque la Tierra, en el lugar donde se encuentra, va a comprimir el espacio-tiempo. Espacio-tiempo donde se encuentra la Tierra lo va a comprimir, lo va a deformar, y esa deformación va a producir una atracción de todos los astros que entren dentro del campo gravitatorio de la Tierra, va a producir esa atracción. Y bueno, ¿pero qué es en este caso el espacio-tiempo? Bueno, vamos a ver lo que es el espacio-tiempo. Para saber lo que es el espacio-tiempo vamos a dibujar aquí un rectángulo. Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Que se vea bien. Y bueno, y dentro de este rectángulo pues hay varios cuadraditos. Varios cuadrados. Como veremos aquí más adelante, vamos a ver varios cuadrados. Una red, por así decirlo. Vamos a dibujar aquí una especie de red. Bueno, ¿esta red qué representa? Y estos cuadrados. Esta red en su conjunto representa un espacio. ¿Y qué son estos cuadraditos pequeños? Cada uno de estos cuadraditos pequeños son los espacios, la infinidad de espacios que se pueden ocupar. Alguno dirá como que infinidad, o sea que hay 1, 2, 3, se pueden contar, son contables, pero bueno, no se van a poner todos los espacios infinitos porque si no aquí no acabaríamos haciendo cuadraditos, sino que se ponen unos cuantos para saber que el espacio dispone, en este caso de una serie de cuadrados que son los espacios que podemos ocupar. Bueno, ¿y qué espacio podemos ocupar nosotros? Por ejemplo, vamos a suponer que ocupamos este espacio que tenemos aquí. Este espacio, cogemos otro bolígrafo, que este no nos pinta. Este espacio lo vamos a dibujar un poquitín naif, Por ejemplo, este espacio que tenemos aquí, nosotros ocupamos este espacio. ¿Y qué ocurre? Pues vamos a ocupar este espacio, Este espacio, esta largura, esta anchura, bueno, también la altura, pero vamos a ocupar este espacio que tenemos aquí. Por ejemplo, en este otro espacio pues tenemos un aparato de televisión, por poner un ejemplo, que va a ocupar pues este espacio, va a ocupar este espacio que tenemos aquí. Todo este espacio que tenemos aquí pues lo va a ocupar. Luego aquí tenemos un mueble, el que sea, que va a ocupar este espacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en resumidas cuentas, en este caso, espacio pues es el lugar que ocupamos, el lugar que ocupamos nosotros o que ocupa otro objeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos en una habitación, pues el lugar que ocupamos en esa habitación, el lugar que ocupamos nosotros o el lugar que ocupan los muebles que forman parte de esa habitación. Yo creo que hasta ahí se entiende perfectamente. Bueno, ahora este espacio no está fijo, Este espacio no está fijo, es decir, no está inerte. Este espacio se está en movimiento, está en movimiento. Que nosotros estemos en nuestra vivienda o el lugar que estemos ocupando, el espacio donde estemos situados, veamos que no nos movemos, en realidad nos estamos moviendo. Es decir, este espacio se está moviendo. Y este movimiento del espacio se denomina el tiempo. Se denomina el tiempo. Por eso, en su totalidad se denomina espacio
espacio-tiempo. ¿Por qué es un espacio-tiempo? Porque ocupamos un espacio y este espacio no está fijo, sino que se está moviendo. ¿Y este tiempo qué es? Bueno, pues este tiempo en nuestro caso, pues es por ejemplo, viene representado por un movimiento, varios movimientos. Uno de ellos, pues es el movimiento de rotación de la Tierra. Tenemos aquí el planeta Tierra, y el planeta Tierra, este es el polo norte, el polo sur, y la Tierra se mueve alrededor de su eje, se mueve alrededor de su eje a través de un movimiento que se denomina movimiento de rotación. Bueno, vamos a ver ahora, después de haber visto lo que es el espacio-tiempo, ya antes de ver lo que es la gravedad, vamos a ver otras de las cualidades que tiene el espacio-tiempo. Una de las cualidades que tiene el espacio-tiempo es que no es rígido. Que no es rígido. Me voy a explicar. Vamos a dibujar otra vez aquí un espacio-tiempo, una red. Ya sabemos que el espacio-tiempo está formado por una red. Una red en la cual es un espacio en la cual hay infinitos espacios en los cuales podemos ocupar, que son estos cuadraditos, que es una representación, ya que, como dije en su momento, pues su número no es infinito. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que este espacio-tiempo que tenemos aquí, pues no es rígido, es flexible. Y además tiene una flexibilidad infinita. Es decir, nosotros cualquier punto de este espacio-tiempo le podemos estirar, como un chicle le podemos estirar, luego voy a poner un ejemplo, le podemos estirar, casi hasta el infinito. Bueno, siempre que le apliquemos, como veremos posteriormente, una fuerza muy elevada, es decir, que no vale cualquier fuerza que le apliquemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta red que tenemos aquí es, por así decirlo, una red muy flexible. Es una red muy flexible. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que en este punto que tenemos aquí, le vamos a poner otro color para que en este caso, pues, identificarle bien este punto que le vamos a llamar este punto P. Vamos a suponer que le vamos a aplicar una fuerza F. Y una fuerza F, como he dicho anteriormente, tiene que ser una fuerza muy grande, inmensa, tiene que ser una fuerza muy grande, no vale cualquier fuerza, pero tiene que ser una fuerza muy grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, vamos a dibujarlo aquí al lado, si tenemos espacio, dibujamos otra vez aquí el espacio-tiempo, los cuadraditos, vamos a hacer un poquito más pequeño porque... ¿Qué va a ocurrir con este punto P que tenemos aquí si le aplicamos, como he dicho, esta fuerza? Pues que este punto P va a deformar, este punto P va a, como hemos dicho que es muy flexible, va a detener. ¿Qué quiere decir que va a detener? Hemos dicho que este espacio que tenemos aquí, este espacio, se mueve, ¿no? Y esta fuerza lo que va a hacer es va a detener este punto. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir que este punto que tenemos aquí, este punto P, se nos va a quedar atrás. Se nos va a quedar atrás, estirado, por esta fuerza que le hemos aplicado. Se nos va a quedar aquí, ya que el espacio, como he dicho anteriormente, sigue en movimiento, pero como este punto le hemos aplicado una fuerza, este punto, debido a la flexibilidad del espacio, se nos va a quedar atrás. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a volver a dibujar aquí este mismo espacio-tiempo, vamos a poner que le vamos a dibujar aquí. Y lo que vamos a hacer es que cuando nosotros hicimos esto, cuando aplicamos esa fuerza a este punto,
pues eran las 15 horas, las 3 de la tarde, las 15 horas, ¿de acuerdo? Y dentro de una hora, vamos a poner, cuando aquí sean las 16 horas, vamos a ver pues lo que va a ocurrir, vamos a ver lo que va a ocurrir. Vamos a dibujar aquí el espacio-tiempo para poderlo identificar mejor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que el punto este que hemos aplicado, hemos dicho que esta fuerza tan grande le va a detener. Con lo cual, este punto que tenemos aquí, este punto que tenemos mejor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que el punto este que hemos aplicado, hemos dicho que esta fuerza tan grande le va a detener. Con lo cual, este punto que tenemos aquí, se nos va a quedar por ejemplo, aquí, cuando eran las 15 horas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta fuerza que hemos aplicado a este punto, esta fuerza que hemos aplicado a este punto, pues voy a repetir, vamos a dibujar aquí el tiempo que hace que este espacio se mueva. Esta fuerza que hemos aplicado aquí, como el espacio-tiempo es muy flexible, lo que ha hecho que este punto al cual hemos aplicado esta fuerza, pues no haya continuado, la haya frenado, por así decirlo. La haya frenado y por lo tanto el espacio, al continuar su camino a través del tiempo, este punto, debido a esta fuerza, pues se nos va a quedar atrás. ¿De acuerdo? Se nos va a quedar aquí atrás, cuando eran en las 15 horas. Si os dais cuenta, ¿qué quiere decir con esto? Con esto lo que quiere decir es que esta fuerza lo que ha creado aquí es un pasadizo en el tiempo, que lo veremos más adelante. Este pasadizo en el tiempo se denomina agujero de gusano, que habréis oído hablar de él. Un agujero de gusano. ¿Y este agujero de gusano qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dejar otro poquitín, un poco naif, nos introducimos en este agujero de gusano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que esta fuerza, primero que esta fuerza nos va a impulsar hacia este punto P. Entonces, al llegar a este punto P, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando estábamos en el espacio-tiempo, eran las 16 horas. Pero claro, si atravesamos este pasadizo creado por esta fuerza, ¿qué ocurre? Que vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Nos vamos a ir a una hora atrás. Vamos a viajar en el tiempo, pero hacia atrás, hacia el pasado. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nos encontremos aquí no me atrevo a comentarlo porque no lo sé, sinceramente. Pero imaginaros que yo vuelvo a las 3 de la tarde y vuelvo a vivir todo lo acontecido entre las 3 y las 4 de la tarde. Es decir, sé lo que va a ocurrir. Entre las 3 y las 4 de la tarde sé lo que va a ocurrir. Con lo cual, fijaros qué poder tendría yo. Vamos, poder inmenso. Y eso que es una hora. Una hora de retraso. Pero sí, todo. Si fuera una hora de retraso, menudo poder tan inmenso que tendría. Vamos, seríamos auténticos... si podemos viajar hacia atrás, aunque sea una hora. Seríamos auténticos dioses. Sabríamos de todo lo que va a ocurrir, las apuestas, la bolsa, joder, bueno, infinito, vamos, seríamos auténticos poderosos, no, más, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esto lo que quiero decir, lo que quiero demostrar es que el espacio-tiempo, en este caso, pues es flexible, Entonces estas líneas que tenemos aquí que forman el espacio, que son líneas imaginarias también, pero son flexibles, tienen una flexibilidad infinita, es decir, que esta fuerza podría estar actuando sobre este punto P,
y este tiempo continuaría infinitamente. Aquí he puesto hasta las 3, pero podría ser hasta las 4, hasta dentro de 20, 30, 40 años. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo tiene una flexibilidad infinita. Ojo, siempre y cuando se le aplique una fuerza grande. Esta fuerza que he aplicado aquí se supone que es una fuerza muy grande. Ya hablaremos de esta fuerza cuando veamos, en este caso, los agujeros negros, los agujeros de gusano, que en este caso sería un agujero de gusano temporal, pero también existen agujeros de gusano espaciales. De eso ya hablaremos más adelante, pues cuando sepamos un poquitín más cosas con respecto al espacio-tiempo, ya nos meteremos en ese tema. ¿De acuerdo? Lo que es el campo magnético terrestre. Pero para entender lo que es el campo magnético terrestre, pues vamos a dar unas pequeñas nociones de lo que es electromagnetismo. Electromagnetismo. Bueno, el electromagnetismo pues es aquel que se produce por una corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Bueno, todo conductor, al ser todo conductor, a ver si se ve bien, al ser atravesado por una corriente eléctrica, va a generar en este conductor un campo magnético. Va a generar un campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué motivo? Hay muchas teorías al respecto. Como sabemos, una corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. Y los electrones, pues, tienen un movimiento. Los electrones, tenemos aquí un electrón, tienen un movimiento así como de rotación. Un movimiento de rotación, pues alrededor, como el de la Tierra, alrededor de su propio eje, que da lugar a los días y las noches. Tiene así un movimiento de rotación a su alrededor. Y este movimiento de rotación a su alrededor más es el que se cree, teóricamente, el que genera un campo magnético. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a través de este conductor pasarán pues infinidad de electrones que generan un campo magnético, y ese campo magnético generado por cada uno de estos electrones se va a ir sumando, y al final va a dar como resultado que esa suma de todos esos campos magnéticos va a hacer que ese conductor se manifieste un campo magnético. Se manifieste un campo magnético cuya intensidad, cuya fuerza, ese campo magnético, pues va a depender de la corriente eléctrica. Contra mayor sea la corriente eléctrica, mayor va a ser el campo magnético y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, pues una cosa que ya sabemos es que todo conductor genera genera en este caso un campo magnético, un campo electromagnético. Bueno, ¿y esto pues qué tiene que ver con la Tierra? Bueno, la Tierra, el planeta Tierra, en su interior, se genera una corriente eléctrica. Tenemos aquí y veremos por qué. Y claro, y al generarse una corriente eléctrica genera un campo magnético o un campo electromagnético, ya que he dicho campo magnético es generado por una corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos aquí el planeta Tierra. Y en el centro del planeta Tierra, existe un núcleo que tiene una temperatura muy elevada. Tiene una temperatura muy elevada, denominado SIAL. Una temperatura muy elevada. Bueno, este SIAL, que tiene una temperatura muy elevada, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es va a derretir todos los materiales que estén en contacto con este núcleo. Los va a derretir. Con lo cual aquí va a crear una franja alrededor de este núcleo de material fundido. Material fundido en especial material de hierro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, y por lo tanto este material fundido pues va a estar en movimiento alrededor. ¿Por qué? Porque la Tierra pues se va a mover o va a tener un movimiento de rotación.
sobre su eje, como ya sabemos. Este momento de rotación sobre su eje lo que va a hacer, va a mover esta masa de material fundido alrededor de este núcleo. Pero claro, en esta banda de material fundido no solamente circula material fundido, como he dicho, sino que también circulan electrones. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues para entenderlo vamos a dar unas pequeñísimas nociones de electricidad, ¿no? Bueno, ¿cómo se genera una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica se genera porque hay, primeramente tiene que haber electrones libres. Bueno, ¿cómo se genera una corriente eléctrica? Bueno, tenemos aquí un átomo. Tenemos aquí un átomo formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que tienen carga neutra. Alrededor de este átomo y en varias órbitas circulan los electrones. Circulan los electrones. Bueno, un átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones que tienen carga positiva que de electrones que tienen carga negativa, que igual un número de protones que de electrones, es un átomo neutro. Y que bueno, y todo esto ¿a qué viene? Viene a lo siguiente: si nosotros a un átomo, como tenemos aquí el núcleo, tenemos aquí electrones, si nosotros a un átomo le arrebatamos un electrón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber más protones que tienen carga positiva que electrones que tienen carga negativa. Va a haber más protones que electrones de carga negativa. Eso por una parte. Por otra, ¿qué es lo que va a ocurrir también? Un átomo siempre va a tratar por todos los medios de volver a su estado neutro. Es decir, va a tratar por todos los medios siempre de que su número de protones y su número de electrones sea igual, ¿no? Por lo tanto, si nosotros le arrebatamos un electrón, el átomo va a reaccionar, creando pues una radiación denominada radiación eléctrica. ¿Para qué? Para recuperar este electrón que se le ha arrebatado y así retornar o volver a su estado neutro. ¿De acuerdo? Bueno, este átomo que ha perdido un electrón y que por lo tanto tiene más protones que electrones, ya no es un átomo neutro, ni un átomo propiamente dicho, sino se le llama un ión. Es un ión, y en este caso es un ión positivo porque posee más partículas positivas, que son los protones, que negativas, que son los electrones. Bueno, sigamos. Tenemos aquí otro átomo. Que tenemos aquí el núcleo formado por protones, como sabemos, que tienen carga positiva, neutrones, y alrededor en varias órbitas que nosotros vamos a dibujar dos solamente, para no complicarnos la vida. Pues tenemos aquí unas órbitas que circulan los electrones. Si a un átomo de estas características le añadimos un electrón, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir a este átomo es que va a haber mayor número de electrones que de protones. Va a haber mayor número de electrones que de protones. Un átomo, pues, igual que en el caso anterior que hemos visto, de los electrones, un átomo, si le agregamos un electrón, también va a procurar, en este caso, si le agregamos un electrón, va a procurar por todos los medios de deshacerse de él, y por tanto también va a generar una energía eléctrica, denominada energía eléctrica, una radiación más concretamente, una radiación eléctrica. ¿Para qué? Para deshacerse del electrón que le falta y volver otra vez al estado neutro del que hablamos anteriormente, porque ya que todos los átomos siempre, todos los átomos en este caso pues siempre van a procurar, todos los átomos siempre van a procurar volver en este caso pues a su estado neutro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer ahora que nosotros pues tenemos aquí y que en este caso se va a convertir en este átomo, el cual tiene mayor número de protones,
este átomo que tiene igual mayor número de protones, de electrones que de protones, es un ion negativo. ¿De acuerdo? Es un ion negativo. Bueno, vamos a suponer ahora que nosotros tenemos aquí pues un átomo, un ion, que en este caso positivo. Quiere decir que tiene más protones que electrones. Tenemos aquí un ion positivo. Y este ion le juntamos a un ion negativo que tiene más electrones que protones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ambos átomos van, en este caso, a procurar a volver a su estado neutro, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a decir? Pues que el ion que le sobra electrones va a ceder, el electrón que le sobra se le va a ceder al ion que le falta electrones. Con lo cual, ambos pues van a quedar en estado neutro. Bueno, el movimiento que se genera de este punto, el movimiento del electrón que va desde este punto, desde ion positivo a este ion negativo, este movimiento del electrón a través de este conductor se denomina corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Bueno, esto en el caso, pues hemos puesto un electrón. Imaginaros que, por ejemplo, aquí tenemos, pues yo qué sé, 100 millones de iones negativos. Y aquí tenemos 100 millones de iones positivos. Venga, para seguir aquí, y aquí tenemos 100 millones de iones negativos. Si los ponemos en contacto eléctrico, ¿qué pasaría? Pues por aquí vendrían pues 100 millones de electrones, ¿no? Aquí se produciría una corriente eléctrica, denominándose en este caso este punto donde existen 100 millones de iones negativos, pues el polo negativo, y aquí donde existen 100 millones de iones positivos, pues sería el polo positivo. El polo positivo y el polo positivo, que bueno, que es el símbolo de la pila o las baterías, si es de acuerdo. Bueno, pues así se genera una corriente eléctrica. Bueno, existen más formas de generación de corriente eléctrica. Bueno, pues aquí ¿a qué vamos? Pues vamos a lo siguiente. Hemos visto cómo, en este caso, pues como hemos visto aquí, cómo nosotros podemos o bien agregar un electrón, o más concretamente, porque es el caso que nos va a ocupar, cómo quitamos un electrón. ¿De qué manera podemos quitar un electrón a un átomo? Para quitar un electrón a un átomo se puede realizar de varias formas. De forma eléctrica, aplicando aquí una energía eléctrica, aplicando aquí una energía eléctrica, una energía calorífica, una energía luminosa. Pero bueno, del caso que nos ocupa, o una energía pues calorífica. En el caso que nos ocupa, es decir, los electrones estos que van a quedar libres dentro de esta banda fundida, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que los átomos de esos materiales que en un primer momento estaban fríos, al ser calentados, estos átomos, estos materiales, al recibir el calor de este núcleo que tiene alta temperatura, y al derretirlos, no solamente los va a derretir y los va a cambiar de estado, de sólido pues a líquido, sino que también va a producir otro efecto, que los átomos, en este caso, que forman esos materiales, pues van a liberar, tenemos aquí el núcleo, protones, neutrones, pues van a liberar electrones. No solamente van a fundirse y van a crear aquí una banda o un río líquido que va dando vueltas debido al movimiento de rotación de la Tierra, como ya hemos dicho, sino que también va a liberar electrones. Por lo cual, en esta banda, que la vamos a representar así mediante este rectángulo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir que en esta banda donde se ha fundido el metal, donde se ha fundido este metal, no solamente, como hemos dicho, y no quiero ser pesado,
no solamente va a haber metal fundido, sino que también va a haber electrones libres. Va a haber electrones libres debido a que el calor va a, en este caso, ese calor va a extraer electrones de los átomos. Y estos electrones pues van a quedar libres. Bueno, estos electrones que están aquí también están en movimiento. ¿Por qué motivo? Porque esta banda está en movimiento. Y hemos dicho que una corriente eléctrica es, como hemos visto aquí, pues el movimiento de electrones a través de un conductor. Lo que pasa es que el movimiento de electrones, estos 100 millones de electrones que dibujo aquí, pues aquí van de peatones. Aquí van por su propio pie, van a recorrer, por así decirlo, este conductor. Mientras que aquí van a ir de pasajeros. A ver si aquí van a ir de pasajeros. Aquí van a ir dentro de una banda, una banda donde hay un metal fundido que está en movimiento. Este metal fundido está en movimiento. Y estos electrones que están aquí libres, pues que lo voy a representar aquí, mientras esta franja que tenemos aquí para que se entienda mejor, pues van a ir de pasajeros. Es la única diferencia, pero están en movimiento. Siguen en movimiento. Y hemos dicho que todo material eléctrico o toda corriente eléctrica es aquella en la cual se produce cuando hay movimiento de electrones. Por lo tanto, aquí se va a producir un movimiento de electrones. Y también dijimos que todo movimiento de electrones a través de un conductor, o todo movimiento, aquí he puesto de conductor, pero no hace falta que sea un conductor, porque aquí se supone que los electrones van, como he dicho anteriormente, de peatones, pero también pueden ir, como he dibujado aquí, en esta banda de metal fundido, pueden ir de pasajeros. Por lo tanto, el movimiento de electrones a través de un conductor va a generar un campo electromagnético. Por lo tanto, la Tierra, ya que lo hemos dibujado aquí, debido a este movimiento de electrones que se genera en esta banda fundida, pues va a generar a su alrededor pues también un campo magnético que se va a manifestar en el exterior del planeta Tierra. Por lo tanto, la Tierra, por así decirlo, vamos a dibujarlo aquí, planeta Tierra. Es prácticamente como un gigantesco, norte-sur, como un gigantesco electroimán. La Tierra es como un gigantesco electroimán. ¿De acuerdo? Bueno, y que este campo magnético, una cosa que quiero aclarar, pues que no es constante, ya que aquí la corriente eléctrica o el movimiento de electrones que se generan aquí, pues no es constante, va a variar, ya que la cantidad de hierro fundido que va a circular por aquí va a ser mayor, va a ser menor, con lo cual la corriente eléctrica va a ser mayor, va a ser menor, y por lo tanto el campo magnético que se va a generar aquí va a ser mayor, va a ser menor. ¿Por qué lo digo? Lo digo para que entendáis lo siguiente que vamos a ver. Bueno, y una vez visto, en este caso, y puesto en antecedentes lo que he dicho anteriormente sobre el campo electromagnético terrestre, el espacio-tiempo, vamos a ver un caso que ocurrió en el año el 31 de enero de 1978. El 31 de enero de 1978 vamos a dibujar aquí el mapa de España, a ver qué tal me sale. Cabo San Vicente en Portugal, Tarifa, Golfo de León en Francia. ¿De acuerdo? Bueno, esta es nuestra piel de toro. Más o menos, ¿Qué ocurrió en este caso 31 de enero de 1978? Bueno, un avión, en este caso del Aviaco, parte del aeropuerto de Manises en Valencia. Un avión del Aviaco, parte del aeropuerto de Manises en Valencia y se dirige a Bilbao.
se dirige a Bilbao. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que el aeropuerto de Bilbao, en aquella época el aeropuerto de Sondica, hoy es el aeropuerto de Loiu, había niebla. Había niebla, por lo tanto, este avión que viene por aquí, este avión, pues debido a esta niebla tan tupida, pues no podía aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Con lo cual, la torre de control del aeropuerto de Sondica le dice que mejor vaya al aeropuerto de Santander, el aeropuerto de Parayas, hoy actualmente, en este caso, aeropuerto de Severiano y Ballesteros. ¿De acuerdo? Bueno, porque lo que hace que este avión pues se dirige a Santander, al aeropuerto de Santander. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el trayecto del camino? Pues durante el trayecto del camino entre Bilbao y Santander, pues se va a encontrar una nube, se va a encontrar, viene por aquí el avión, se va a encontrar, viene por aquí el avión, vamos a dibujarle aquí como podamos, un poquitín naif, viene por aquí el avión y se va a encontrar con una nube muy espesa y muy aislada, es decir, un tipo cúmulo, las que traen tormenta, cúmulos nimbos, me parece que se llaman, estas que son muy oscuras, que están en tormenta, con la diferencia que esta nube tan densa pues no era tan oscura, sino que era un poco brillante, y muy aislada, porque todas estas nubes así densas y que traen nubes siempre suelen ir acompañadas de más nubes, como todos sabemos, ¿no? Pero en este caso, pues lo extraño, al principio lo extraño, una nube muy densa y que estaba muy aislada. Con lo cual este avión se introdujo dentro de esta nube. Al introducirse dentro de esta nube, vamos, el capitán, el que dirigía ese avión, esto que estoy contando lo han comentado en el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio, y salió el capitán comentándolo pues 40 años después, porque en aquel tiempo pues le da un poquitín vergüenza comentarlo, porque ya sabes, pero pasando ya 40 años, pues ha atrevido a comentarlo, y lo que dijo es que se introdujo dentro de esta nube, una nube bastante luminosa. Bueno, al introducirse dentro de esta nube, lo que le va a ocurrir es una cosa, que todos los aparatos de medida del avión dejaron de funcionar. Primera cosa extraña. Dejaron de funcionar. Y segunda cosa extraña, porque dijeron que estuvieron durante 7 minutos dentro de esta nube. Claro, este avión pues llevaría una velocidad. Vamos a suponer que llevaba pues no sé qué velocidad llevaría, vamos a poner 250 kilómetros por hora, por poner un ejemplo, el kilometraje en 200, pero no lo sé, pero imaginaros, y no sé a qué velocidad iría un avión, también otras de las cosas le ignoro, pero vamos a poner que va a 200 kilómetros por hora, pues introdujo dentro de esta nube, durante 7 minutos llevas a 250 kilómetros por hora, pues hombre, has recorrido una distancia considerable, pues ponle, pues yo qué sé, 30 kilómetros, a ojo de buen cubrero. Habrá recorrido 30 kilómetros, ¿de acuerdo? Más o menos. Pero ¿qué pasa? Que el capitán de este avión dice que al salir de esta nube, que habían recorrido, ¿sabéis cuánto? 0 kilómetros. Es decir, desde que se metieron en esta nube hasta que salieron, no habían recorrido nada. Es como si el avión al entrar aquí se hubiese quedado quieto. Este avión se hubiese anclado aquí, se hubiese quedado quieto. 0 kilómetros. 0 kilómetros. Y luego, claro, cuando salieron, pues todo el aparataje que llevaba todos los mandos de control, pues empezaron a funcionar. Pero no habían avanzado nada. El avión se notaba que estaba circulando, no había avanzado nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, después de todo el rollo que se me está metiendo sobre el espacio, el tiempo, sobre el campo electromagnético terrestre y demás cosas,
¿Qué creéis vosotros que sucedió? ¿Eh? Bueno, mi teoría es que en esta zona que, como veis, en esta zona entre Santander y Bilbao es una zona, pues como todos sabéis, vamos, los que vivís en España, los que vivimos en Santander, en Cantabria, pues sabemos que es una zona muy húmeda. Una zona muy húmeda, eso por un lado. ¿Y por qué me dicen que es una zona muy húmeda? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, tiene que ver que yo creo, y bajo mi teoría, quiere decir que en esta zona hubo una alteración magnética. Se produjo una alteración del campo electromagnético terrestre que hizo que en esta zona que tenía un espacio-tiempo determinado, le vamos a dibujar aquí, ese espacio-tiempo, donde precisamente pasó el avión, pues debido a esa alteración del campo electromagnético terrestre, pues comprimió. Vamos a dibujarle aquí. Comprimió ese espacio-tiempo. Al comprimir este espacio-tiempo, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a ponerle aquí este espacio-tiempo así comprimido. Este espacio-tiempo comprimido, esto es visto desde arriba, y visto desde abajo, pues veríamos una línea. De aquí pues veríamos el espacio-tiempo comprimido. Vamos a llamarle este punto A para este punto B, A, B y A, B. ¿De acuerdo? Primero, que esta alteración del campo magnético terrestre al actuar sobre ese espacio-tiempo por donde fue a pasar precisamente el avión, pues esto plegó el espacio-tiempo, y al plegar el espacio-tiempo y ser una zona bastante húmeda, pues aquí se generó una nube, esta nube que tenemos aquí, y una nube muy luminosa. ¿Por qué? Porque el campo magnético terrestre y esta humedad, pues hombre, al interaccionar entre ambos, igual se generó una cierta luminosidad. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y por otra, ¿qué ocurrió? Bueno, vamos a dibujarle aquí un poquitín afuera. Este sería esta zona A y B. Pues que el avión, al entrar dentro de esta zona, al estar bajo el efecto de este campo electromagnético potente, pues dejaron de funcionar los diversos instrumentos de medida. ¿Y el avión qué lo que hizo? Pues el avión lo que hizo fue recorrer este espacio. Con lo cual, claro, el capitán del avión dijo que en ningún momento pues notó que el avión se haya parado. Los motores no dejaron de funcionar, con lo que hay que decir que los motores estaban funcionando y por lo tanto recorrió este espacio. Pero claro, al salir de esta nube, pues se dieron cuenta que bueno, que no habían recorrido apenas, bueno, yo he dicho que no han recorrido nada, pero bueno, yo creo que, hombre, algo recorrerían. Dijeron que prácticamente no habían recorrido nada, habían recorrido muy poco. Habían recorrido este espacio A y B, habían recorrido muy poco. Es decir, no habían recorrido este espacio AB que se supone que yendo a esta velocidad deberían de haber recorrido, ¿no? Pues no, yendo a esa velocidad, pues se dieron cuenta que habían recorrido un espacio muy pequeño. Es como si el avión pues se hubiese parado, a pesar de que los motores estaban en funcionamiento y a pesar de que el avión, por como si se hubiese parado, se hubiese caído. Un avión, si los motores no funcionan, se cae. Hombre, hubiese planeado porque las alas, pero se hubiese caído. Pero no, se mantuvo en el aire. Si se mantuvo en el aire, quiere decir que estuvo funcionando. Lo que pasa es que, claro, entró dentro de un espacio plegado, y al salir de este espacio plegado, pues bueno,
dio la sensación, o realmente dio la sensación de que no se había recorrido apenas espacio, sino que el avión prácticamente pues había quedado, se había quedado quieto. ¿De acuerdo? Pues yo creo, desde mi punto de vista, vosotros no sé qué opinaréis, desde mi punto de vista, yo creo que es lo que le ocurrió realmente a ese aparato, a ese vuelo de Aviaco del 31 de enero de 1978, que entró dentro de un espacio-tiempo plegado, pliegue producido, esa es mi teoría también, por una alteración también del campo electromagnético terrestre, que es que el campo electromagnético terrestre a veces, debido a que la corriente eléctrica que genera ese campo electromagnético también sufre alteraciones y por tanto genera también alteraciones dentro del campo magnético. Y esas alteraciones, pues en determinados lugares da lugar a que ese campo electromagnético sea muy grande, y que pliegue ese espacio-tiempo, que si da la casualidad que por ese espacio-tiempo pasa una aeronave, pues se produce pues este percance o esta aventura o como lo queráis denominar, ¿de acuerdo? Bueno, pues cosas como estas pues también han ocurrido, casos como estos. Uno de ellos también, que salió en el programa de Iker Jiménez en Galicia, un vehículo que también se metió dentro. Siempre la niebla, acordaros siempre de la niebla. Siempre que ocurre esto, siempre hay niebla. ¿Y si hay niebla, por qué motivo? Porque hay pliegue del espacio-tiempo. Hay niebla. Se metieron dentro de la niebla, estuvieron un buen rato conduciendo con el coche y al salir de la niebla, pues se dieron cuenta que no había avanzado nada. Y como casos de estos hay muchísimos en el planeta, ¿de acuerdo? Y por último vamos a hablar de un caso que también yo creo que guarda relación con lo que hemos visto ahora. Y es, no sé si habréis oído hablar de una leyenda propia de las Islas Canarias, que es la isla de San Borondón. Esto es, vamos a dibujar aquí un poquitín, África, esto sería España, Y las Islas Canarias, ya sabéis, hombre, ya sabéis dónde están, más o menos, Tenerife, La Gomera, Hierro, etcétera, etcétera. Las Islas Canarias yo creo que deben andar, pues por aquí. Pues también existe una leyenda, que es la isla de San Borondón. Es decir, es una leyenda que, sobre todo, muchos pescadores canarios comentan que a veces en cerca, pues en cualquier parte dentro de las Islas Canarias, se forma una niebla. Se forma una niebla y dentro de esta niebla se ve como una isla. Se ve como una isla dentro de esta niebla. Y todas las embarcaciones que atraviesan esta niebla, ¿qué particularidad tienen? Que bueno, que atraviesan esta niebla, igual tardan pues 15 horas en atravesar esta niebla. Pero ¿qué ocurre? Que al salir esta niebla, pues no han tardado 15 horas, sino que han tardado 2 días. Han tardado 2 días. Para ellos han tardado 15 horas. Pero una vez que han salido de esta zona, pues no han estado 15 horas. Ellos sí, según ellos 15 horas. Han estado 2 días. Bueno, ¿vosotros qué pensáis que ha ocurrido aquí? Pues yo creo pensando lo mismo. Pues alteraciones del campo electromagnético terrestre, sobre todo las Islas Canarias, que son unas islas volcánicas, el volcán del Teide, con lo cual pues aquí pues hay corrientes de lava, debajo de las Islas Canarias hay corrientes de lava. Ya sabéis que las corrientes de lava pues es de material, en este caso pues líquido, material líquido y a alta temperatura. ¿Y qué es lo que hace la alta temperatura? La alta temperatura pues libera electrones. Y con lo cual, al liberar electrones, ¿qué es lo que ocurre al liberar electrones? Y si estos electrones están en movimiento, pues generan campos electromagnéticos. Con lo cual aquí, debido a estas corrientes que se generan de lava, generan aquí un campo electromagnético que a veces pues, es fuerte y a veces es más débil, según las corrientes de lava que se generen debajo
debajo de las Islas Canarias, en el subsuelo, ¿no? Con lo cual aquí se genera, pues a veces se genera un campo, una corriente muy grande que genera aquí un campo electromagnético. ¿Y qué es lo que hace aquí? Al espacio-tiempo que le toque el turno, por lo que hace, por lo que hemos visto anteriormente. Pues que va a plegar el espacio-tiempo, como tenemos aquí, ahí que no se ve. El espacio-tiempo no le va a plegar, como hemos dicho anteriormente, en el caso del avión el vuelo del aviaco, no lo va a plegar. Este sería el tiempo. Esto sería, pues visto, como ya sabemos, A y B. A y B, esto sería visto desde arriba, esto sería visto de este perfil, visto de perfil, y este sería AB, AB y también visto de perfil. Y bueno, y aquí pues se produciría pues lo que hemos dicho anteriormente, un pliegue del espacio-tiempo, lo que va a plegar el espacio-tiempo. Lo que pasa es que aquí no solamente nos va a plegar el espacio-tiempo, que es lo que va a generar esta niebla, sino que también va a actuar, debido a que este campo electromagnético va a actuar también sobre el tiempo, va a detener el tiempo, pues va a actuar también sobre el tiempo, va a detener el tiempo, con lo cual este campo electromagnético, aquí, debido a estas corrientes que se generan de lava, generan aquí un campo electromagnético que a veces pues, es fuerte y a veces es más débil, según las corrientes de lava que se generen debajo de las Islas Canarias, en el subsuelo, ¿no? Con lo cual aquí se genera, pues a veces se genera un campo, una corriente muy grande que genera aquí un campo electromagnético. ¿Y qué es lo que hace aquí? Al espacio-tiempo que le toque el turno, por lo que hace, por lo que hemos visto anteriormente. Pues que va a plegar el espacio-tiempo, como tenemos aquí, ahí que no se ve. El espacio-tiempo no le va a plegar, como hemos dicho anteriormente, en el caso del avión el vuelo del aviaco, no lo va a plegar. Este sería el tiempo. Esto sería, pues visto, como ya sabemos, A y B. A y B, esto sería visto desde arriba, esto sería visto de este perfil, visto de perfil, y este sería AB, AB y también visto de perfil. Y bueno, y aquí pues se produciría pues lo que hemos dicho anteriormente, un pliegue del espacio-tiempo, lo que va a plegar el espacio-tiempo. Lo que pasa es que aquí no solamente nos va a plegar el espacio-tiempo, que es lo que va a generar esta niebla, sino que también va a actuar, debido a que este campo electromagnético va a actuar también sobre el tiempo, va a detener el tiempo, pues va a actuar también sobre el tiempo, va a detener el tiempo, con lo cual este campo electromagnético, que se crea aquí, esta alteración del campo electromagnético, lo que nos va a detener el tiempo, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir varias cosas. Primero, que se va a formar la famosa neblina, al comprimirse el tiempo, y que las Islas Canarias, pues a pesar de que son unas islas afortunadas, es decir, que hace buen tiempo, pues las Islas Canarias son húmedas, Las Islas Canarias son húmedas, hay mucha humedad, estamos en el Atlántico. El Atlántico, pues hombre, las características que tiene, pues, como todos los océanos, es la humedad. Con lo cual, esta humedad, pues al comprimirse ese espacio, pues va a generar aquí, pues niebla o una nube, niebla o una nube, como queráis. Luego también, al estar sobre la superficie del mar, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se produce este pliegue del espacio-tiempo? Bueno, pues vamos a suponer que este es la superficie del mar. Lo de abajo es el lecho marino, El lecho marino es la superficie del mar. Este es el lecho marino. ¿Y qué ocurre cuando se produce, en este caso, pues el pliegue del espacio-tiempo? Pues al plegarse el espacio-tiempo lo que va a ocurrir es que este lecho marino, al plegarse, pues va a asomar.
Este pliegue marino va a asomar sobre la superficie del mar. Este es el lecho, vamos a ponerle así. El lecho marino debido al espacio-tiempo, pues va a aparecer sobre la superficie del mar, y por eso muchos de los pescadores que han visto la isla de San Borondón ven una isla, y la isla es pues este pliegue del espacio-tiempo que hace que el lecho marino pues aparezca de momento dentro de esta niebla que se ha quedado, que se ha creado, perdón. Y por último, ¿qué es lo que ocurre dentro de esta niebla? Pues que también el tiempo, este campo electromagnético también va a actuar sobre el tiempo. Va a actuar sobre el tiempo, ya que las líneas magnéticas pues van a ir en contra del tiempo, que el tiempo se va a dirigir hacia aquí y las líneas magnéticas se dirigen hacia este punto, ¿de acuerdo? Se dirigen hacia este punto, con lo cual, ¿qué ocurre? Que el tiempo se le va a frenar, no se le va a detener, sino que se le va a frenar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si una embarcación se introduce dentro de esta isla, una embarcación se introduce, vamos a dejar aquí un barco, se introduce dentro de esta isla de San Borondón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, bueno, que primeramente va a divisar la famosa isla, y segundo, que una vez que ha recorrido toda esta zona de niebla, que es la zona donde en este caso se aplica el espacio-tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a suponer que va a tardar pues 13 horas en recorrerla, pero como el tiempo aquí se va a frenar, para los tripulantes de esta embarcación han pasado 13 horas, pero en el resto de la Tierra o el resto del espacio-tiempo terrestre, pues ha continuado normalmente. Ha continuado normalmente. En esta zona no, porque se ha frenado, pero el resto ha continuado normalmente. Con lo cual, al salir de aquí, pues se van a dar cuenta que no han estado 13 horas dentro de este espacio-tiempo, o de esta isla, o dentro de esta niebla, sino que igual han transcurrido por 2 días, ¿no? Pues este es otro de los secretos, también otra de las leyendas que en este caso pues afecta pues a esta isla de San Borondón, y que yo creo que también es debido pues a una alteración del espacio-tiempo producida, o un pliegue del espacio-tiempo y una detección del espacio-tiempo producida por una alteración del campo magnético, de un campo magnético que esté actuando sobre esa zona, y que no actúa siempre, sino que actúa esporádicamente, debido a que también las Islas Canarias, que son islas volcánicas, y en el subsuelo de las mismas pues se producen corrientes, se producen en este caso corrientes, en este caso de lava, y como toda corriente de lava que tiene gran temperatura, pues va a liberar electrones, y por lo tanto liberar electrones genera corriente eléctrica y genera un campo magnético, que es el que produce todo esto. Bueno, pues esta es mi teoría. No sé que vosotros, los que estéis viendo este vídeo, qué pensáis al respecto. Si tenéis alguna opinión, pues debajo en sugerencias, pues me lo decís, lo que opináis al respecto, o me decís alguna sugerencia, o me decís que estoy equivocado con lo que estoy diciendo, porque siempre es bueno, pues a veces saber que estás equivocado. Pues ¿para qué? Pues para que la próxima vez pues se pueda hacer mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por haber visto el vídeo.